se irán ir sumando poco a poco. Entonces, recuerde que la clase pues está siendo grabada para que usted la pueda consultar más adelante si así usted lo desea. Y pues también para material de apoyo para cualquier momento que usted lo quiera también ir ahí a Classroom. Recuerde que ahí en Classroom están ubicadas todas las clases que hemos ido teniendo y pues también el material de apoyo en cuanto a videoclases y en cuanto a videos, ¿verdad? Que vamos a ir trabajando en esta unidad. Ahí va a estar el material para que usted lo pueda consultar y hacer pues sus resúmenes. Recuerde que es una tarea por curso, ¿sí? Es una tarea por curso durante la semana. Entonces, ahí usted en su agenda puede ir viendo, ¿verdad? De qué tema le toca hacer la tarea. Recuerde que cada tema es un resumen, ¿sí? Es un resumen. Aparte de ello, pues en algún tema específico, usted va a hacer no solo su resumen, sino pues también una tarea que ahí se propone, ya sea un cuadro conceptual, una red semántica, un análisis, su redacción, en fin. Entonces, en este caso, únicamente va a realizar lo que es pues su resumen. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Pues vamos a trabajar cómo escribir. Bueno, el cómo escribir ya lo vimos. Ahora vamos a ver el publicar y difundir un artículo científico. Ahí en su agenda, pues manifiesta el tema precisamente de cómo vamos a trabajar este aspecto de publicar y difundir un artículo, ¿sí? Cómo ubicar los medios adecuados y cómo es que se tiene que hacer a la hora de, por ejemplo, si yo tengo el interés de publicar un artículo en alguna página o cómo hacer este proceso. Ok, entonces, reglas y consejos sobre publicación científica. ¿Cómo es que tenemos que hacer esto de publicar de manera adecuada algunas situaciones? Hay reglas y pues vamos a ver algunos consejos de cómo realizar esta acción. Ok, entonces vamos a observar acá, en primera instancia, que hay 5 reglas, ¿sí? Sobre publicación científica y otros consejos preliminares, ¿sí? En primera instancia, pues escribimos, ¿no? Ya vimos esa parte de redacción, cómo están estructurados los textos, cómo ubicar algunas palabras claves como ideas principales, ideas secundarias, luego alguna forma de planificar precisamente una redacción, qué es lo que debemos de tomar en cuenta, qué tipos de textos existen para poder hacer esto de la redacción. Seguidamente de esto, pues vamos a lo que es, pues ya pasamos la etapa de escribir, pasamos a la etapa de publicar y luego, pues también vamos a pasar a la etapa de difundir. Ok, entonces, escribir, publicar y difundir. Esas son algunas situaciones interesantes ahí para que vayamos tomando en cuenta. Recuerde, esto es una, ¿cómo le digo? Una opción, ¿verdad? No quiere decir que esto es exactamente lo que se va a realizar, sino es una perspectiva de qué pasos deberíamos de seguir para poder realizar esta publicación. Lo que vamos a ver acá es de una manera general para que usted vaya viendo las opciones que tenemos para poder publicar y difundir una publicación científica, es decir, un escrito. Luego de esto, observamos acá entonces que antes de empezar, veamos algunos consejos, algunas cosas bien importantes y puntuales que debemos de tomar bastante en cuenta. Entonces, pasión por investigar. Aquí usted pues se va a sentir en algún momento identificada, ya que pues eso es lo que realmente se hace, ¿no? Perseverancia en el estudio, tónicos para la voluntad, continuidad, coherencia. Entonces, esto de la perseverancia en el estudio, pues es algo bien importante. Son como que algunos alicientes para la buena voluntad de poder realizar las cosas. Tenemos que tener continuidad y coherencia. La continuidad, pues no dejar las cosas a medias, ¿no? Empezar a escribir algo y terminarlo. La coherencia debe ser claro, debe tener relación. Tengo que plasmar mis ideas ahí bastante prudente. Luego de esto, hay que elegir un buen grupo de investigación, así como usted pues lo está haciendo o lo va a hacer en el proceso investigativo. Ahorita seguramente algunos lo están haciendo a nivel seminario. Ya a nivel universitario, pues también próximamente algunos lo van a hacer para que usted pues elija
un buen equipo de investigación. Es fundamental esta parte, ya que juntarse con gente que se haga preguntas o que mejor aún, que se haga buenas preguntas. No es lo mismo juntarse solo con personas que pregunten a personas que hagan buenas preguntas. Eso es totalmente diferente, ¿no? Un buen grupo es como un terreno fértil. Si el grupo es malo, hasta las buenas semillas mueren, ¿sí? Si el grupo es bueno, hasta las malas semillas son capaces de florecer. Entonces, algo fundamental para poder iniciar un proceso de investigación es elegir con quién lo voy a hacer. Y es ahí entonces donde tengo que echar mano de lo que es las capacidades y cualidades que voy a estar teniendo y ubicando, ¿verdad? Para mejorar cada vez en cuanto a la redacción, en cuanto a la publicación de de repente, mi escrito, mi argumento científico. Entonces, si soy bueno, debo de juntarme con gente mejor que yo. Esa es una de las claves, ¿sí? Juntarse con gente mejor que uno para ir avanzando. Luego de esto, pues vamos a identificar acá 5 reglas sobre la publicación científica, ¿sí? Pongamos atención acá a estas 5 reglas sobre cómo publicar. Mis 5 reglas sobre la publicación científica. Primera instancia, tener algo que decir. Si es relevante, aún mejor, ¿sí? Entonces, primera instancia, para poder hacer una publicación en cualquier medio que yo decida, debo primero tener algo que decir, tener algo relevante, ¿sí? Tener algo relevante para que esto, pues, agarre forma. Luego, decirlo cuanto antes mejor. Ya lo tengo escrito. Recuerda que ya vimos el proceso de redacción. Cómo escribir estos artículos y algunos documentos, ¿sí? Cómo identificar las ideas centrales y puntuales. Luego de esto, ya tengo algo que decir, ya sé que es relevante. Paso entonces a decirlo cuanto antes mejor, es decir, lo publico cuanto antes. No espero mucho tiempo. Luego de esto, la tercera de las 5 reglas que vamos a ver, que vamos a ir abordando, es de forma breve, clara y precisa. Debo de decirlo breve, claro y preciso. No tengo que estar dándole vueltas y vueltas a la situación, ¿sí? Entonces, recuerda que muchas veces cuando miramos un texto o un documento, cuando es largo, 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 o tiene muchas hojas, pues nuestro cerebro pues pierde la atención y ahí viene entonces manifestado el aburrimiento. Entonces debe ser breve, claro, para que no estemos redundando en la misma idea, como yo les decía en su momento, ¿no? Para que no cantinfliemos. Aquí esta forma es algo puntual, ¿sí? Decir algo breve y claro y preciso, ¿sí? Debe de ser algo puntual, sin tanto rodeo. En nuestro cuarto aspecto, en un idioma de amplia audiencia. Esto de un idioma de amplia audiencia quiere decir buscar un vocabulario, ¿sí? Adecuado, ¿sí? Un vocabulario adecuado que sea bastante digerible para muchas personas. No solo que, no porque tenga un nivel científico, quiere decir que voy a utilizar un vocabulario muy alto. Tengo que buscar un vocabulario fácil de digerir. Si es cierto, es un de repente artículo científico, pero debo de buscar el vocabulario o el idioma más digerible, más fácil. Luego, el último paso, el último aspecto de estas 5 reglas es en un repuntado medio de difusión, es decir, en un repuntado, es decir, buscar una plataforma o una página o si usted lo quiere, una red social que sea de difusión, que sea amplio, que no sea corto, para poder llegar a diferentes personas, no solo a un grupo selecto, sino que sea amplio el panorama para que se difunda mi escrito, para que se difunda mi publicación, para que se difunda mi idea. Entonces, básicamente las primeras 3 son imprescindibles. Quiere decir,
no puede usted obviarlas. La primera, la segunda y la tercera. Tener algo que decir es lo fundamental. Luego, decirlo de manera inmediata, ¿no? Mejor. Si es antes, de forma breve, clara y precisa. Son tres aspectos que no podemos quitar, ¿sí? Tenemos que aplicarlos. Ya lo del idioma y el medio, es decir, un reconocido medio, pues ya es elección, según nuestra inquietud, según nuestra visión hacia dónde queremos que este mensaje llegue, que este escrito, que esta publicación científica llegue. Va a depender de nuestra visión. El medio, es decir, la red social donde queremos publicarlo. O de repente en alguna página de internet, en algún blog, en alguna revista, en alguna situación de periódico, donde usted lo quiera publicar. Recuerde que va a depender del autor, ¿sí? Del autor. Luego de esto, entonces, vamos a ir analizando. La primera instancia, tener algo que decir es relevante, ¿sí? Es relevante. ¿Por qué? Porque si no es así, pues nos van a decir que no tiene ninguna calidad nuestro informe, porque nos van a callar, ¿no? Entonces, habrá que pues ver si va a contribuir a reducir la polución. La polución es la contaminación, a reducir la contaminación informativa y pues algunos árboles de repente ahí se habrán salvado con nuestra información, porque recuerde, cuando utilizamos un medio digital, cuando tenemos algo que decir y es relevante, pues vemos aquí la importancia de ubicar un buen medio. Entonces, acá nos dan un ejemplo, ¿no? De algo importante y relevante. Acá está el texto que dice, España, país clásico de la hipérbole y la difusión aparatosa. Lo primero que se necesita y empieza, ¿no? Empieza a dar el informe. Entonces, lo fundamental, recuerde, es algo que decir. Mientras más relevante, es mejor, ¿sí? Entre más relevante. ¿Dónde encontramos la relevancia? En un tema actual, ¿sí? En un tema actual. Un tema que sea, pues, de teje y maneje social. ¿Para qué? Para que sea relevante. Ahí es donde encontramos la relevancia de lo que tenemos que decir. Prepararnos en un tema acorde a la, a la época para poder tener ese interés del público. Entonces, tener algo que decir es relevante bastante, ¿sí? Es mejor si es relevante. Luego de esto, si empezamos bien, terminaremos. Buenas preguntas conducirán, ¿sí? Si empezamos bien, terminaremos de una buena manera. Los buenos investigadores son los que saben elegir sugestivos problemas, ¿sí? Entonces, nosotros para poder tener algo que decir, tenemos que elegir un buen tema, ¿sí? Ya les digo, ¿dónde cobra relevancia nuestro tema? En que sea actual, ¿sí? Un tema actual. Por ejemplo, ahorita caería bien un tema o sería relevante un tema sobre, por ejemplo, métodos de higiene, pues debido a la situación pandémica que estamos viviendo. Ahí cobra relevancia este tema. Entonces, primera instancia. Luego de esto, pues hay que tener algo de atención en cuanto a publicar, ¿sí? Publicar no es investigar. Cuando yo publico, quiere decir que ya es autoría personal, ¿sí? Publicar no es investigar. Todo lo que se publica no es investigación. Normalmente toda la investigación se convierte en una publicación. Como que algo para ir reconociendo, ¿no? Que no todo lo que se publica es una investigación. Una investigación, usted ya lo sabe, usa el método científico, como lo que usted está haciendo, le decía, en su momento con seminario, ¿sí? Y el próximo año, pues lo hará quinto dibujo. Tendrá esta experiencia también y usted como bachillerato tendrá la experiencia a nivel universitario, ¿sí? Para poder tener esta experiencia o seguir teniendo esta experiencia investigativa. ¿Qué es un trabajo de investigación? Pues usted ya lo sabe, pero lo vamos a ampliar acá.
Un trabajo de investigación es aquel trabajo que tiene el propósito de aportar conocimiento nuevo, ¿sí? Todo lo que es una investigación y que esté aportando, ¿sí? Para poder llamarse trabajo de investigación, debe de aportar un conocimiento nuevo. Por eso se decía en la frase anterior que no todo lo publicado es investigación, porque muchas veces no tiene una contribución de conocimientos nuevos, sino solo es repetición o réplica de algún otro tema. Entonces, un trabajo tiene el propósito de aportar conocimiento nuevo. Ahí ya estamos hablando de un trabajo de investigación, cuando aporta conocimiento nuevo. Tiene que ser original, no conocido, utilizando el método científico, lo que les indicaba, para adquirirlo, es decir, atendiéndose a un procedimiento sistemático. Tenemos que ir sistematizando, es decir, viendo la metodología adecuada para poder llamarle un trabajo de investigación. Entonces, hay que, en este trabajo de investigación, usted ya lo sabe y lo tiene que tener ahí presente, que se utiliza una metodología de recogida y tratamiento de los datos, ¿sí? Hay que contrastarla. Esto quiere decir comparar. Hay que ver un estudio anterior a nuestro estudio y comparar, contrastar esa información. Y ahí es entonces donde encontramos esta coherencia de un procedimiento sistemático y empleando una metodología de recogida y tratamiento de los datos para contrastarla. Descubrir algo no conocido o insuficientemente conocido o mal conocido, ¿sí? Tiene que también aportar este descubrir de la información. También tiene que resolver un problema. Entonces, aquí estamos viendo mucha similitud con lo que de repente usted está llevando en otro curso. Recuerde entonces, la primera instancia era, ¿cuál era la primera instancia? El tener algo que decir. Recuerden que ese algo que tener que decir tiene que aportar algo nuevo, tiene que ser novedoso, tiene que ser relevante. Luego de esto, cuando ya lo tenemos claro y redactado, ya lo tenemos que decirlo. Cuanto antes, mejor. ¿Para qué? Para que este estudio, estos resultados de esta investigación, pues tenga los resultados que queremos. Informar a los demás, ¿sí? Entonces, en cuanto a decirlo, lo más antes posible, es escribir un artículo científico, requiere más oficio, ¿sí? Usted ya sabe que al escribir un artículo científico requiere más oficio que talento, porque ya es un proceso largo, ¿sí? Es un proceso que tenemos que estar haciendo de manera minuciosa, ver alguna estructura y ir desarrollando esa estructura, ¿sí? Como por ejemplo un protocolo, un esquema, un índice, para ir resolviendo cada una de las cuestiones. Si bien es verdad que el talento y las musas que lo alimentan son siempre bienvenidas. Es decir, tenemos que tener motivación, sí, pero en cuanto a una investigación, es más el qué hacer que el talento, ¿sí? Aquí necesitamos tener una dedicación bastante oportuna y prudente para poder ir avanzando en nuestro escrito, ¿sí? Y poder publicarlo. Recuerden que estamos viendo los pasos como encontrar medios para publicar la información, para publicar nuestro escrito, para publicar nuestro informe. Entonces, seguidamente de esto, ¿sí? Recuerde que la segunda es decirlo cuanto antes mejor. Aquí no hay mucho que abordar, porque tenemos que hacerlo o lo tenemos que dar a conocer a los demás. Eso es básicamente. En la tercera, recuerda que estamos viendo las reglas de cómo realizar una publicación en cualquier medio que usted desee, ya sea un medio escrito, un medio digital, un medio impreso, para poder llegar a lo que es el público. La tercera, entonces, es de forma breve, clara y precisa. Son tres aspectos que tenemos que tener en cuenta para poder realizar nuestra publicación.
tenemos que tener en cuenta que este escrito sea breve, tenga claridad y sea preciso, que aborde el tema que nosotros estamos proponiendo y que no nos vayamos por otros temas. Entonces, el estilo de nuestro trabajo será genuinamente didáctico, sobrio, sencillo, sin afectación y sin causar otras preocupaciones que el orden y la claridad, el énfasis de la declaración y la hipérbole no deben figurar jamás en los escritos meramente científicos, sino que queremos perder la confianza no queremos perder la confianza de los sabios, que acabarán por tomar como soñadores. Es decir, nos dirán que nuestro escrito no es tan real. Entonces tenemos que evitar todas estas situaciones. Recuerde que es científico, estamos viendo esa parte. Luego de esto, entonces, tenemos que no sonar como soñadores o como poetas. Recuerde que la clase pasada, en Zoom, yo le indiqué que esta redacción debe ser bastante digerible. Un léxico y un escrito usando palabras bastante buenas en cuanto a que sean conocidas para los demás. No buscar palabras, ¿sí? No rebuscar palabras, hacerlo de manera sencilla. Por eso acá nos manifiesta que no debe ser de una manera soñadora ni poética, porque para eso está el género lírico, ¿sí? Usted ya lo sabe. Luego de esto, tenemos que ser, el escrito científico aspira constantemente a reflejar la realidad objetiva con la perfecta serenidad e ingenuidad de un espejo, dibujando con la palabra como el pintor con el pincel y abandonando, en fin, la presentación de estilistas exquisitos y el fauto alarde de profundidad filosófica. Acá este texto científico no debe de ser tan adornado, debe ser de una manera sencilla, breve, ¿sí? Precisa, sin dar tanto rodeo. Entonces, esa es la tercera forma, ¿sí? De una forma breve, clara y precisa. Recuerde, ya abordamos el primer aspecto que nos manifestaba en cuanto a tener algo que decir, ¿sí? Tener algo que decir. Luego, vamos con lo que es decirlo, cuanto antes mejor. Tercera situación, tercer aspecto, de forma breve, clara y precisa. La cuarta, ¿sí? Recuerde que las primeras tres son fundamentales, son no negociables, deben de cumplirse a cabalidad. Ya la cuarta y quinta, pues ya vamos a ir viendo que pues son importantes, pero no tan fundamentales, no tan trascendentales, ya que esto de la elección en cuanto a un idioma de amplia audiencia, dependiendo el tipo de investigación que hagamos, es como lo vamos a escoger. Un eufemismo para evitar decir escribas, ¿sí? Un eufemismo. Esto nos quiere dar a entender que es precisamente, perdón, aquí, ahí estamos. Ok, ahí estamos. Le decía, eso nos quiere decir que pues no tenemos que ir situándonos en situaciones complicadas para evitar decir que escribas en inglés, aunque el castellano no es idioma de segundo orden. Podrán leerse más científicos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que utilizar un idioma amplio, conocido para la mayoría del público. No tenemos que ir buscando situaciones complicadas, ¿sí? Luego de esto, de un idioma conocido por la mayoría, por la mayor audiencia, y como les decía, esto va a depender a qué público vamos a escribir, a qué tipo de público vamos a dirigir nuestro escrito. Luego de esto, en un repuntado medio de difusión, es decir, la elección de dónde vamos a publicar nuestro trabajo, dónde vamos a publicar nuestra investigación. De repente puede ser en una revista, ¿sí? Puede de que nuestra investigación aplique para una revista. Tenemos que, y les decía, ¿no? Tenemos que ver
¿Hacia qué público? ¿Qué tipo de investigación es? ¿Sí? De repente, investigación de tipo deportiva, investigación de tipo científica, investigación de tipo documental, ¿hacia dónde? O de tipo de proyecto. Esto entonces nos ayuda a elegir cuál es el medio de difusión, ¿sí? Entonces tendremos que elegir un medio popular que llegue a toda la gente. Si nuestra intención como escritores es darlo a conocer a su mayoría. Ya si es para un público selecto, pues ahí es donde esto varía, ¿no? De repente, si mi investigación la quiero aplicar más a una revista, pues lo puedo hacer. O me dedico a escribir editoriales. Bueno, esto también va a ir dependiendo, como les decía, de el tipo de escrito. Luego de esto, más difusión, más reconocimiento. Recuerde que como se maneja en redes sociales, entre más viral sea, pues tenemos mayor reconocimiento como personas y podemos ir viendo ahí, ¿verdad? La gran, la gran diferencia en cuanto a estas situaciones de qué es lo que queremos como escritores. Entonces, acá es bien importante que tengamos en cuenta cuando el investigador goce de crédito mundial, podrá publicar sus contribuciones científicas en cualquier revista nacional o extranjera de la especialidad. Si nosotros estamos empezando o queremos incursionar en este medio, pues sin duda alguna tenemos que buscar algunas plataformas adecuadas. Pero si realmente yo ya soy reconocido, seguramente mi escrito va a estar en cualquier medio, ¿sí? Ya no me tengo que preocupar tanto de dónde lo voy a colocar, sino pues ya será colocado. Si soy una persona reconocida, pues seguramente todos los medios van a querer tener mi artículo o mi investigación, mi trabajo de tipo científico. Entonces, los sabios a quienes el asunto interese no se determina en lo absoluto de la lengua. Antes bien, procuran estudiar para conocer el pensamiento del autor o buscarán editores que lo traduzcan y publiquen. Sin embargo, aún el sabio más repuntado, es decir, el más reconocido, es necesario para ganar tiempo y conquistar adeptos en el exterior, comunicar sus descubrimientos debe de ser precisamente en los, comunicar sus descubrimientos a los Breiter, ¿sí? Más divulgados en Alemania. Aquí nos están dando un ejemplo, ¿no? De algunas páginas. Pero básicamente aquí es donde tenemos que tener esa situación de publicar de manera adecuada nuestro trabajo. Entonces, ¿por qué? Aquí sería esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es necesario comunicar la investigación? Y esto, pues, definitivamente se responde que el método científico, el ethos de la ciencia, es decir, el conocimiento de la ciencia, exige que el conocimiento científico sea difundido, ¿sí? Porque recuerde, ¿por qué publicar algo científico? Porque lo mismo, ¿sí? La misma palabra científica, es decir, el mismo trabajo, si aporta algo a la comunidad, debe de ser publicado, ¿sí? Es una regla que se debe de tener ahí presente. ¿Para qué publicarlo? Porque es científico, obviamente va a aportar algo fundamental a la sociedad, ¿sí? Y debe ser difundido públicamente para que la comunidad pueda contrastar su fiabilidad, verificar su validez y hacer uso del mismo conocimiento certificado. Lo hace certificado porque es conocimiento científico, ¿sí? Es un aporte científico. Asegurar el reconocimiento del investigador, registra sus contribuciones, retiene la propiedad de sus ideas y fija su prioridad en los descubrimientos, el conocimiento reconocido. Entonces, básicamente, acá estarían los 5 aspectos que usted pues debe tener ahí presentes. ¿Cómo y para qué publicar un documento científico? Se publica un documento científico porque por sí mismo cobra importancia. Porque si somos observadores, dice científico. La palabra científica o la palabra científico
nos da la idea de aporte a la humanidad. Entonces, ahí es donde podemos entender la importancia del por qué buscar una plataforma para nuestros escritos cuando así lo decidamos, cuando veamos el que queremos incursionar en escritos o en investigaciones científicas. Ya conocimos los 5 pasos, ¿sí? Entonces, eso estaría ahí para que usted lo vaya tomando en cuenta y pues veamos, ¿verdad? Cómo es importante el tener bien claro cuáles son los 5 pasos, ¿sí? ¿Cuáles son los 5 pasos? Recuerde, el primer consejo es elija usted un grupo que sea más inteligente que usted. ¿Para qué? Para que le ayude a crecer, para que le aporte también conocimiento y usted crezca en conocimiento. Las 5 reglas a tomar en cuenta, tener algo que decir, ¿sí? Ahí es donde cobra relevancia. Decirlo cuanto antes. Ya lo tengo escrito, ya lo redacté, ahora lo tengo que decir cuanto antes. De forma breve, clara y precisa, lo tengo que dar a conocer. Estas 3 reglas son fundamentales, ¿sí? Son no negociables. Tener algo que decir, decirlo cuanto antes, lo que tengo que decir, lo tengo que decir breve, claro y preciso. Ya los siguientes 2 aspectos, pues va a depender de la intención que yo tenga como escritor. En un idioma de amplia audiencia y en un reconocido medio de difusión para que logre yo mi objetivo. Entonces, ahí estaríamos básicamente pues teniendo esta situación de nuestro tema en cuanto a publicar, en cuanto a escribir, publicar y difundir un artículo científico, ¿sí? Aquí es donde vimos estas reglas y pues en algún determinado momento algunos consejos para poder ir teniendo claro cómo está este proceso. Entonces, eso es la clase de hoy, chicos. Su tarea únicamente haga su resumen. Recuerde ir viendo su agenda. En los diferentes temas se le propone resumen, pero en una específicamente, en una tarea, en un tema se le indica una tarea. Y lo que en el tema número, permítame. Ok, en esta clase, bueno, esta semana va a hacer usted únicamente resúmenes, ¿sí? Hace sus resúmenes, el primer tema que es concordancia y discordancia, que ese se lo voy a subir hoy. Pues el tiempo de realizarlo, su resumen, 20 minutos, el tema de hoy, pues hay que hacer un resumen también, ahí en su cuaderno. Ok, en elaboración, en el tercer tema, elaboración de informes de acuerdo con la estructura textual, expositivo, interpretativo, ese es el tema. Hay que hacer un resumen y elaboración de un informe que pues ahí en la clase se le indica cómo va a realizar este informe, porque es elaboración de informe de acuerdo con la estructura textual, ¿sí? Expositivo, interpretativo. Ese es el tercer tema. Y ahí es donde tiene que hacer es un pequeño informe que va a realizar ahí de acuerdo a la clase que va a recibir usted, la tercera clase. Esto, pues también en el tema número 4, únicamente su resumen, elaboración de informes de acuerdo con la estructura textual, demostrativo y persuasivo. Es decir, de los diferentes textos que usted va a poder conocer ahí. Donde va a ser un texto expositivo y también un texto interpretativo. Entonces, básicamente, esa sería la tarea cuando reciba su clase, su tercer tema. Va a elaborar un informe de tipo expositivo y de tipo interpretativo. Esto en cuanto a los textos, en los diferentes textos, pero cuando reciba la clase, pues puede ampliar sus conocimientos ahí. Entonces, chicos, esa es la información. ¿Preguntas, Bradley? Vamos en orden, Bradley. No, profe, ni un... Christopher. No, profe, todo bien. Anthony. No, profe, todo bien. Gracias. Micaela. Natalie. No, profe, todo bien. Juliana.
Todo bien, gracias. Douglas, Todo bien, profe. Lisbeth. Todo bien, profe. Ok, entonces, también recordarles a todos que estamos en lo que es nuestro aniversario. Hoy inició nuestro aniversario. Espero que usted, pues, esté participando de todas las actividades que se están proponiendo, de todos los concursos. Hoy, recreando la fotografía. Espero que ya haya mandado su fotografía ahí. Y pues, todas las actividades son para participar en familia, ¿sí? Aprovechemos este momento y pues hagamos divertido este tiempo en casa. Y pues en nuestro aniversario, ahí hay varias actividades. Usted ya pudo ver en los diferentes grupos de asesoría cuáles son las actividades a realizar. Participe, por favor. Recuerde que usted es el sentir del colegio, porque el colegio no es las instalaciones, porque las instalaciones están allá, están cerradas, pero seguimos trabajando, ¿sí? Entonces, eso comprueba que el verdadero colegio son ustedes, ¿sí? Ustedes son los que le dan vida. Entonces, dicho esto, me gustaría que participaran. La invitación se las dejo para que participen en los diferentes concursos. Pueden participar en las dos páginas, en la página del colegio y en la página de Cambridge Kid. Y así, pues, ampliar también su oportunidad, sus posibilidades de llevarse un premio el día viernes, que va a ser nuestro sorteo de todos los concursos. Entonces, pues ahí le dejo la invitación y la inquietud. Ya me estaré comunicando con mi asesoría para poder coordinar la participación, ¿verdad? Y pues recuerden, todo esto los asesores lo estamos tomando en cuenta para apoyarles en cuanto a realizar los concursos. Recuerde que también nosotros como docentes estamos participando. Usted entre a la página y vea las fotos que han recreado los docentes, ¿sí? También vamos a participar en los TikTok. Vea usted ahí qué TikTok estamos haciendo los docentes. Vea qué talento tenemos los docentes. En fin, entre a la página del colegio, deje usted su participación y vea qué participación han tenido los docentes. Entonces, pues ahí la invitación para que usted participe de manera activa. Nos vemos en una próxima clase, chicos, y pues hagan sus tareas de todos los cursos. No posterguen las cosas, por favor, y pues nos vemos. Cuídense. Feliz tarde. Gracias, profe. Dios, Hasta luego. profe. Gracias, profe.